El 12. Sí. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta sí dice diferente. Otra vez. Esta sí dice diferente. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Sí. Del mundo de arriba, los que están en las autoridades. Palabra de Dios. Palabra. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Vamos a guardar un momento de silencio. Recordemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque fuimos bautizados. Vamos a esperar un momentito a ver qué oración nos inspira Dios para hacerla en este comienzo. Y siéntanse libres, aquellos que sientan o experimenten la oración, empiecen a hacer como se les ponga el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, abre nuestro entendimiento para conocer y entender las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por Dios, por este momento que nos concedes estar reunidos aquí. Te damos las gracias porque podemos hacerlo. Tú nos has llamado y aquí estamos y hemos sido dóciles a tu voz. Queremos ser siempre dóciles a ti. Concédenos siempre, Señor, escuchar tu palabra. Señor, danos hambre de tu palabra, hambre de ti, para que queremos conocer más y más cada día. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. 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 María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Promesa de Jesús. Señor Jesús, nos hemos reunido en tu nombre. Seas bienvenido a este momento. Tú vienes en un momento especial cuando escuchamos tu palabra, porque siempre estás con nosotros. Quédate con nosotros, abre nuestro entendimiento, Señor. Amén. Amén. El Espíritu Santo prepare nuestro corazón, saque de nosotros todo mal pensamiento, mal sentimiento, todo estrés, todo cansancio, toda preocupación de todo tipo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté siempre con nosotros. Amén. Bien, entonces empezamos con esa cita bíblica porque este tema se llama así. Es el diablo o Satanás. El otro día que estoy dando este tema, una señora dijo así: eso me asusta. No me gusta mucho hablar de eso, y qué bueno, porque de quien debemos hablar es de Jesús, no del diablo. Pero tenemos que conocer al diablo para poder defenderlo. Así es que no puede uno estacionarse solamente estar viendo que el diablo, porque no está bien eso. Debe ser Jesús el que siempre hablemos de él, no del diablo. Cuando una persona empieza a hablar del diablo, no va muy bien. Bueno, pero es parte del Evangelio. Así es que vamos a conocer un poquito esto, porque estos temas no son, no abarcan todo.
es algo comprimido, algo así. Entonces ahorita vimos eso, dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, en otras versiones dice así, sino contra los espíritus de maldad que hay. Bueno, recibimos una enseñanza muy grande, que si nosotros la practicáramos, nos haría muy bien en nuestra vida. A veces no sabemos muchas cosas, pero no estamos conscientes del conocimiento que tenemos y no vivimos de acuerdo con el conocimiento que tenemos de Dios. Por ejemplo, si a mí me está ofendiendo una persona y me está ofendiendo más, yo estoy al casino y yo me voy contra esa persona. Pero si yo tengo en mi mente, en mi corazón, lo que dice Dios, que nuestra lucha no es contra la sangre, ni la sangre, yo voy a calmar y voy a decir, no, esto no viene de Dios, esto es el enemigo de Dios. Y eso me hace bien, porque yo ya no me voy a ir contra la persona, sino hay algo detrás de esto. Y para poder atacar nosotros eso, tenemos que usar las armas de Dios. Y eso ya sabemos cuáles son las armas de Dios, ¿verdad que sí? La oración, ¿qué más? Los sacramentos. Los sacramentos. El amor. ¿Sí? ¿Qué más? Los mandamientos. La palabra de Dios también. Así es. Entonces, con esas armas atacamos. Oración y todo lo demás. Y eso no quiere decir que no se ofenda a uno, sí, pero eso baja. Bueno, esto que he dicho, porque yo lo he practicado, ¿no? Y eso me baja. El problema está que a veces no se acuerda uno. Y dice uno, no, pues entonces empieza uno a guardar rencor y todo eso. Porque se va uno contra la persona. Bueno, ok. Ahorita vamos a ver muchas cosas de aquí, de lo que es el diablo, ¿no? Primeramente vamos a ver, porque sí siempre es importante ver qué términos vamos a usar para poder nosotros entender de qué vamos a hablar. Y si no, cada quien tiene una idea diferente de lo que piensa. Entonces ya una vez fijando el significado de la palabra, pues está mejor. La palabra Satanás o Satán viene del idioma hebreo y griego y significa enemigo, adversario. Eso es lo que es la palabra Satán. Y la palabra diablo viene del idioma griego y significa calumniador o acusador, el que miente para causar daño. La palabra demonio viene del griego y latín, que quiere decir espíritu malo. ¿El cuál? Espíritu malo. Espíritu malo. Y también esos son súbditos de Satanás también. Y la palabra Belzebul, yo estoy hablando todas las palabras que están en la Biblia cuando se habla del diablo, del demonio, ¿no? De eso. Otras palabras no voy a usar aquí, esas son, pero ahorita voy a decir otra más que no está en la Biblia. Belzebul quiere decir el jefe o señor de las tinieblas, que viene siendo lo mismo. Y también el señor de las moscas, así dice el diccionario. Sí. El señor de las moscas. Bueno. Ok, entonces de eso vamos a hablar. Ahora, ¿quién es el diablo o Satanás y quiénes son los servidores? Ya sabemos que el diablo es el padre de la mentira. ¿Ya todos hemos escuchado eso o no? Eso sí. Está en Juan 8:44, ya lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Ok, entonces nada más, si no tenían la cita bíblica, pues pónganla ahí. Es el padre de la mentira. Bien, ahora ustedes digan, para yo nomás estar hablando, ¿qué otra cosa es el diablo? Y así nos ayudamos todos. Yo iba a comentar que yo he escuchado diabolos de dividir, el que divide. El que divide. Pero no sé de qué raíz diabolos, no sé si es griega o latina. Sí, bueno, el diablo ya dijimos aquí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Verdad que sí? Sí. Diablo es del idioma griego, calumniador, acusador, el que miente para causar daño. Ese es diablo.
Bueno, entonces estábamos diciendo que quién es el diablo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir? ¿O Satanás? Lucifer, viene el término Lucifer, el nombre. Es importante. ¿Se acuerdan que les dije que no iba a usar palabras que no están en la Biblia? Esa es una que no está en la Biblia. La palabra Lucifer no está en la Biblia. Y todos identificamos a Satanás con ese término. Pero ese término no es apropiado para el demonio. Ya se le quedó. ¿De dónde salió? Ya se le quedó, sí, pero no, es que ese es la estrella de la mañana. Lucifer. Así es. Pero ese sí está en la Biblia, en la Vulgata. ¿Cuál es la Vulgata? La traducción. La primera edición de la Biblia en latín. Ahí sí está la palabra Lucifer. Aquí hay algo bueno que aprender. Que los hermanos que no son católicos acusan a la iglesia porque el canto gregoriano, me parece que el gregoriano del pregón, cantado en latín, hay una parte donde dice Lucifer. No sé si el que cantó lo canté en español, pero el gregoriano no lo he visto, pero sé que tal vez una vocación mariana, que se pide en la mañana. Saludos a los enfermos, está bien. Sí, y ese nombre le viene a Jesús, no es para el diablo, porque así lo dice el Apocalipsis. Él es la estrella de la mañana, la estrella radiante. Por eso no le corresponde a él. Y entonces, ¿dónde sacó eso? De Isaías, ahorita vamos a ver en qué lugar, dónde salió eso del Lucifer. Porque ahí tampoco dice la Biblia Lucifer, dice la estrella de la mañana, así le dicen. O hijo de la mañana, le dicen así. ¿De ahí viene el dicho? Sí, de ahí viene eso. Ay, joder. Pero no es exactamente que pertenezca al diablo, la palabra No, Lucifer. la palabra es para Jesús. Sí, es que así le dicen, pues que eso se usó en el Antiguo Testamento. Aquí tengo la cita bíblica, pero todavía no le llego. A ver. Vamos a adelantarnos un poquito, pero es necesario así para que estemos Es Isaías 14:12. ¿Alguien busca Isaías 14:12 por acá? Isaías 14. ¿Qué dice ahí? Aquí está la de Apocalipsis 2:26, dice: Ajá. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con una vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. ¿No? Ok, vamos a pasarnos a Isaías. 2 Pedro 1:19. 2 Pedro 1:19. ¿Alguien tiene ya lo de Isaías por ahí 14:12? Pedro. ¿Usted, su amigo, tiene ya ahí? A ver, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿qué dice? Isaías. Como caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora. Sí, hijo de la mañana, o hijo de la luz, ¿no? Porque la aurora es la luz. ¿Otra vez cómo dice? Como caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora. ¿Cómo caíste del cielo, estrella de la mañana? Así. O sea que ahí está hablando el profeta me parece que está hablando de Nabucodonosor. Porque él se creía mucho. O sea, se cree muy grande. Entonces por eso está diciendo. Y de ahí se tomó eso, porque ahí en el latín dice Lucifer. En la Vulgata latina. ¿Alguien sabe? Ya le dije que es la Vulgata, ¿sí? ¿Se escuchó o no? ¿Qué es la Vulgata? La primera traducción de la Biblia en latín. Que fue en latín. Así es, en latín está, y está toda completita en latín, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Es la que hizo San Jerónimo? Y es más, sí, y es más, está en PDF. Si la quieren bajar, está en PDF. Yo ahí la encontré. Entonces puede decir que, basado en lo que yo más o menos entiendo, es que Lucifer fuese una estrella, pero antes de la caída, ¿verdad? ¿Pudiera ser así?
Antes de que... bueno, eso sí. ¿Verdad? Antes de que se pusiera a Dios, cuando dijo, no servia, que no te serviré. Se dice que ese era uno de se acabó su estrellita. De los ángeles muy grandes, ¿no? Así es. Muy hermoso. Sí. Pero la palabra Lucifer la tomaron de ahí, de Isaías, sí, para el diablo, ¿no? Entonces de ahí para acá se generalizó eso y total que ya todo el mundo malamente le dice Lucifer al diablo. Por eso en el pregón, si ven el pregón pascual, también está en el internet, pregón pascual en latín, en el primer canto en latín, ahí está. Porque ahí dice también, en el primer canto latín sale el nombre de Lucifer. Así es. Porque, pero le está hablando porque le corresponde a Jesús ahí. Es decir, están haciendo una alabanza a Jesús, porque Él es la estrella de la mañana. Así como dice 2 Pedro 1:19. Lean, ¿quién tiene 2 Pedro 1:19? A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. El lucero de la mañana, que es lo mismo. El lucero de la mañana. ¿Y Apocalipsis 22:16 qué decía? Apocalipsis 22:16. Ahí la cambié. ¿Apocalipsis qué? 22:16. ¿O no? ¿Ya la leyeron esa? No sé. No, era 2:26, ¿no? No, 22:16. 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Ahí está. La estrella radiante de la mañana. Eso corresponde a Jesús, no al diablo. Así es. Así, pero bueno, ya está generalizado eso, ya que ya todos identificamos Lucifer, el diablo. Pues sí, ya quedó así. Le usurpó el nombre a Jesús. El padre de la mentira. El padre de la mentira, así es la cosa. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué le estábamos diciendo eso? Porque los hermanos que no son católicos, cuando han cantado ese canto en el Vaticano, dicen, miren, están adorando al diablo, están adorando a Lucifer. Entonces, si uno no sabe, dicen, ¿por qué pusieron eso ahí? Y se queda uno con duda. Porque han de saber que todos los que no son católicos siempre usan la Biblia para sembrar dudas. Porque de eso se mantiene su base, la base principal de los hermanos que no son católicos, que, bueno, andan de buena fe, que bueno, pero es puro engaño. La base es el engaño. ¿Por qué se separan? ¿Por qué están separados? Sí, pueden decir algunos, no, si nosotros no estamos en contra de nada. Ok, muy está bien. ¿Y entonces por qué no están en la iglesia que Cristo dejó? ¿Cuál es la razón? Falta de conocimiento. Y va a salir no, pero no, ellos no dicen eso. Por experiencia. Ellos dicen otra cosa. Dicen, ¿por qué están aquí ustedes? O sea, la base doctrinal. O sea, no la otra, sino la base doctrinal. ¿Por qué están allá? Porque la Iglesia Católica, y empiezan con sus cosas. Que el Padre, el Papa es la bestia, algunos, otros no. Del Apocalipsis, otros dicen que la Virgen María no es pura, no es santa, tuvo más hijos. Entonces sí tienen una base donde situarse ellos para decir, por eso no estamos nosotros allá. Por ejemplo, podríamos decir los luteranos, por ejemplo, que son los más afines a la iglesia. ¿Por qué están separados? También porque tienen de fondo una cosa que sigue. Es decir, si vemos lo que hacen los luteranos, pues es algo parecido. Y también pueden decir ellos, no, si nosotros estamos bien. Hasta el Papa, miren, ya el Papa le puso una estatua, no sé, allá a Martín Lutero, y nosotros estamos bien. Así, bueno, y entonces, ¿por qué están separados?
¿Cuál es la base de ustedes? Porque hay separación y porque hay eso de fondo. Esa es la cosa, ¿no? Ahora bien, falta de conocimiento también. Esa es la cosa. También no conocen. Y las personas que están ahí, es difícil estar nosotros basándonos en la doctrina y estudiando. No es fácil. No es fácil. Entonces, lo más ligerito que se pueda vivir en la iglesia y todo, pues lo mejor, ¿no? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué tanto es? Es muy, muy pesado eso. Entonces, ¿no? Más aparte, los quehaceres de la vida que nos envuelven, el trabajo, la economía, o sea, todo se junta. Mientras tanto, hay gente astuta, como dice Efesios 4:14, me parece. Dice que hay personas astutas que tienen el arte de engañar. Mientras nosotros los católicos no enseñamos la doctrina recta, alguien está metiendo doctrinas que no son buenas. Ya conté lo del pregón. Ya sé de qué parte es. Ahora sí. ¿Sí? Porque yo lo he cantado. Ajá. Pero no dice estrella de la mañana, pero lo dice luz semejante, lucero matinal. Lucero matinal. Eso es la parte, dice que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ajá, exactamente. Así es. Sí. Ahí en lugar de decir eso ponen Lucifer. En latín dice flammas eius lucifer matutinos inveniam. Ahí está. Ese es. Y en todos los que no son católicos, dicen, mira, los católicos están adorando a Satanás. Así es. Y si nosotros los católicos no nos ponemos listos, o sea, no estudiamos, pues, sí es cierto, pues, ¿por qué está eso allí, no? ¿Por qué está eso? Porque no estudiamos tampoco. Entonces dicen, pues es cierto, ¿no? Y pues a veces que es también uno de buen corazón. Dicen, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor sí es cierto. Y pues van sembrando, así van sembrando dudas, y luego ya se junta un conjunto de dudas, y el católico dijo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea que lo convencen y se lo llevan. Esa es la cosa. Bueno, qué bueno que ya aclaramos entonces eso. Ya no hay duda ahí, ¿verdad? En esa parte para pasarnos a otra partecita. Ok. Vamos a pasarnos a otra parte del tema. ¿No quieren decir, agregar otra cosa más? Pues en referencia al texto, el primerito de Efesios, ¿qué era? Sí, Efesios 4, me parece que es del 10 en delante. Me acuerdo mucho del Evangelio que dice el mismo Jesús que los hijos de las tinieblas son más astutos. Así es. ¿Verdad? O sea, por eso digo que en referencia a lo que leímos de Efesios, que las personas que están arriba en el mundo, las que gobiernan, las autoridades, son muy hábiles para engañar. Para engañar, exactamente. Es astucia la que usan. Vamos a ver Efesios entonces, 4. Sí, me parece que es Efesios 4, del 10 en delante. 13. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Ajá. Todo eso quiere decir que tenemos nosotros que ir conociendo más y más y más a Jesús, la doctrina de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. O sea que... Pues como dice el 14, dice, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por lo contrario, estaremos en la verdad y el amor. Iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Así es. Entonces ahí está claro, ¿verdad que sí? Que hay personas astutas que tienen el arte de engañar. Y no nada más en el aspecto religioso, sino en todo aspecto hay personas astutas que engañan. Así es, tengo que andar con cuidado. Bueno. Más ahora en la política. Ok. No, y en lo político y no político también, o sea, sí. En todas partes hay eso. Bueno, ok, vamos a continuar.
Ahora, una pregunta que yo creo que ya se la saben, y si no, pues ahorita la estudiamos. ¿Por qué no hizo Dios a los ángeles de tal manera que no pudieran pecar? ¿Por qué hago este tema así? Les voy a decir por qué. Porque hay muchas dudas que surgen o preguntas que nos hacen las personas que no creen. O bien, personas que quieren saber. Por ejemplo, el otro día, una de mis nietecitas me dijo: abuelito, quiero que me expliques lo del Génesis, porque no lo entiendo. ¿Y qué tal si yo no sé el Génesis, el comienzo? ¿O se va a quedar así? O sea, sin respuesta. O si le doy nada más una explicación ahí ligerita por encima, pues no va a quedar conforme. Tengo que darle agarro la Biblia, mira, vamos a ver la Biblia, vamos a ver qué dice, ahora te doy la explicación. Me aguantó como media hora. Entonces, digo me aguantó porque a veces los jóvenes no aguantan. O sea, bueno, ella no está así, tiene creo 8 años, algo así, ¿no? Está caro, ¿verdad? 10. Bueno. Pero es que a veces uno dice, es que no hay cómo hablarles de Dios a las personas. No hay cómo hablarles de Dios. Y cuando ellos quieren que nosotros les hablemos, no sabemos dar respuesta. Y esa es la oportunidad de poder dar respuesta. Si tienen una instrucción bien, amplia, ese es el momento de empezar. Y no nos sucede con los niños, sino con los grandes también. Con las personas mayores también sucede así. Por ejemplo, sabes que en mi casa, porque ahorita hay ese ambiente, ¿no? Que a veces dicen, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que mi tío, o no sé bien, ¿no? Algún familiar, fíjate que ya no quiere ser católico. Y a mí me dijo, ¿por qué? No dice, pues es que dijo la Virgen María tiene más hermanos. Dice, la Iglesia Católica enseña que no, que la Virgen es virgen. ¿Y qué le dijiste tú? No, dice, pues que no les haga caso. Esa no es una respuesta satisfactoria. No les hagas caso, están mal. Tú vente aquí, sigue aquí. Esas no son las respuestas satisfactorias. Sí, para una persona que está ávida de conocimiento. Entonces, ¿pero qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué viene? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues es todo ok. También, si quieres, mira, te voy a enseñar por qué creo yo porque es lo que creo yo que sí es virgen. Sacó la Biblia y empezó a evangelizarlo. ¿Cuánto duró con él? 1 hora o más, si se puede. Apúntale, hasta que le dé todo el tema completo. Entonces ya ahora sí va a decir, caray, pues creo que estoy mal. Pero si no doy respuesta, pues entonces dicen, no, pues ellos tienen razón. Y luego más, los católicos son ignorantes, dicen. Y a veces es cierto. Porque no nos hemos instruido en nuestra fe, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, por eso, vamos ahorita, ¿qué respuestas darían ustedes aquí? Por ejemplo, ¿por qué Dios no hizo los ángeles de tal modo que no pudieran pecar? ¿No los hizo? ¿Por qué Dios los hizo de tal manera que no pudieran pecar? Porque acuérdense que los ángeles pecaron. Pero sí pecaron porque Satanás pecó. Por eso, pues. Que los hizo libres. Esa es la respuesta, porque los hizo libres. Así es. Que solamente el que es libre puede amar. Así. Y en su libertad, ellos decidieron no obedecer. Ahora, la otra pregunta sería esta. ¿Por qué Dios al hombre lo perdona y al diablo no? Porque los ángeles, al hacer una decisión, es una decisión permanente. Porque ellos tienen un conocimiento mucho más amplio que el ser humano. Ellos tienen todo a la perfección, tienen son seres espirituales y nosotros somos carnales. Sí, nosotros somos carnales, ellos son espíritus, nosotros nacimos con el pecado original y ellos no.
¿Quién más quiere decir algo? El espíritu es espíritu y la carne es carne. ¿Por qué al hombre, la pregunta es esta, Así dice para el bautismo. ¿por qué al hombre se le perdona y al diablo no? Ya dijeron una respuesta buena, pero hay más. Ahí va. Porque eran ángeles de luz. No empezamos con Oh, eso. no, ya me acordé de otra. Porque él quería ser como Dios también, ¿no? Bueno, él. Bueno, El más o menos, principal, más o menos. por ahí, pero también. Más o menos. No, aquí lo que vale es lo que dijo él, pero lo dijo de otro modo, ¿no? Pero es así. Es porque al diablo nadie le engañó. Él escogió decidir por su inteligencia y decidir no obedecer. Así que, ¿y por qué nos perdona a nosotros? Porque a nosotros nos engañó el diablo, o sea, nos engañaron. Así es. Y nos sigue engañando. Así es la cosa. Entonces, por eso nos perdona a Dios a nosotros. Y la otra cosa sería esta, ¿no? Bueno, la otra pregunta sería, porque eso a veces preguntan así cosas, y es bueno eso para poder evangelizar. Ya que preguntan, hay que evangelizar. Bueno, ahora, ¿por qué Dios no destruyó al diablo? Y ya está, hombre, total. Desobedeció, pues hay que terminar, ya está. Sí, porque él es un espíritu. Es un espíritu. ¿Y eso qué tiene que ver? No lo puede destruir. No puede destruir. Es un espíritu. Okay. ¿Qué les parece la respuesta? No, pues Dios tú lo puedes, si quieres desaparecer, lo puedes desaparecer. Así es. Sí. Bueno, pero lo que dijo ya está bien, o sea. Está en camino. Yo también pensaría, pues, sí, es que es entidad no espiritual, pero pues es que no, lo que pasa es que hay que acordarse una cosa, ¿no? No? Los espíritus que a Dios no los destruye porque él los hizo así, que no se destruya nunca. E igual nosotros tenemos espíritu y nunca se va a destruir el espíritu. O nos vamos al infierno, al purgatorio, o al cielo. Al cielo. Sí. Por eso lo que muere es la carne. Entonces, el que va al infierno ahí, toda la eternidad allí. No se destruyó el espíritu, allí está y va a sufrir eternamente. Eternamente. Sí, así es la cosa. Por eso es que no se pueden destruir, porque así los hizo Dios. ¿Cómo es? Así es. ¿Se capta eso? También puede ser porque son seres creados y él es amor, entonces no puede destruir algo que él creó porque los ama de alguna manera. Pues no, en este caso ya no entra ahí el amor, porque entra la justicia. Sí, así es. Entonces, para nosotros sí, porque nos ama. Pero también va a llegar el momento que se acaba la misericordia. Mientras estamos aquí en la tierra hay misericordia. Se termina la tierra, pues vamos a donde uno merece. Así es, o al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Así es. Entonces, la causa, lo principal es por eso. Porque Dios hizo los espíritus que no puedan morir. Así nos hizo a nosotros también. El espíritu, o sea que nosotros somos espíritu y carne. No sé si ya expliqué, ¿sí? ¿Quedó bien? Ok. Bueno, muy bien. También la otra cosa que dijeron también está muy bien, o sea, ¿por qué los ángeles, no tenían, no estaban, ¿cómo se llama? De tal manera que no pudieran pecar? Porque Dios los hizo libres. Igualmente nosotros también somos libres. O le obedecemos a Dios o no le obedecemos. Que yo no quisiera tener esa libertad. Sí, ¿verdad? Pero así nos hizo Dios. Y respeta nuestra libertad. ¿Sí? Alguien podría decir, oigan, ¿por qué los hermanos separados
no ven que aquí está Dios en la iglesia y aquí está la doctrina correcta, o hay una respuesta seria, no, es que no les ha llegado la gracia. Por eso es que no. ¿Será cierto eso o no? Podemos examinarlo. Ciertamente que la gracia tiene que ver algo, o sea, por eso hay que pedirle a Dios por eso. Pero no es total eso, o sea, se puede rechazar la gracia de Dios también, o sea, no sé. Por eso viene el apóstol Pedro, predica y todo, ¿no? Y unos no quieren, rechazan la gracia de Dios. El apóstol Pablo también fue a predicar y, bueno, como ustedes no quieren, mejor pues me voy con los paganos. Entonces, la gracia de Dios viene a ellos y la pueden rechazar. No podemos tampoco decir eso. Ahora, ¿quién la rechaza y quién no? Pues yo no sé. Pero sí uno tiene que hablar de lo que sabe, según su convicción, principalmente con las personas que no son católicas, ¿verdad? Y a ellos sabrán cómo responder a la gracia de Dios. Yo no puedo decir, que la están rechazando. Pues no sé, solamente ellos saben cómo está su corazón. Así es. Bueno, pasamos a otra parte de esto, ¿no? Ese tema. Pues con referencia a eso, señora Kiwa, sí. También he escuchado sobre gente que a lo mejor pues no están dentro de la Iglesia Católica, pero sí son hombres de buena voluntad. Sí. De alguna manera Jesús ve en ellos esa característica o esa bondad que hay en ellos de actuar bien. Ahora sí ellos pueden alcanzar la gracia sin saberlo, ¿verdad? Bueno, ya acuérdense que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ahí nos vamos, que ahorita no lo tengo a la mano esa parte, pero yo se la digo otra vez. Sí. Dice que fuera de la Iglesia no hay salvación, con la excepción de aquellas personas que por ignorancia, o sea, aquella persona que escucha el Evangelio, que está en la iglesia que Cristo dejó y se niega a creer en ella, no se salva, así lo dice el Catecismo. Y aquella persona que sabe que está en la iglesia que Cristo fundó y se sale, no alcanza salvación. ¿Por qué? Está en la iglesia. Porque ya sabe. Ahora, dice ahí también que sin embargo nosotros tenemos que hablar de Jesús y de la iglesia, tenemos que hablar del Evangelio, para que la persona entre en la iglesia de Cristo. Ahora, aquella persona que dice que se guía por su conciencia, pues sí salva, aunque no sea creyente, pero no haya tocado aunque sea ateo. Así es. Sí, que sea justo en su vida. Que sea justo en su vida, ¿verdad? Nunca escuchó la palabra de Dios, nunca escuchó el Evangelio, no sabe que Cristo vino al mundo, no sabe que se salva con la iglesia, pues, aunque adore ídolos, pero su corazón haga lo que Dios quiere, es decir, los mandamientos de Dios, que están grabados en su corazón. Pero si su corazón es recto, no mata, no roba, o sea, todo lo que una conciencia recta puede tener, pues entonces también se salva, aunque no sea así. Pero sin embargo, nuestra obligación es evangelizar para que conozcan a Jesús. Pero nosotros tenemos lo que miramos lo creo es, o sea, nosotros tenemos una salvación como... sí. Pero sin embargo... Una salvación que privilegiada. Así es, los creyentes se salvan de manera especial. Así dice el apóstol San Pablo. O sea, ellos se salvan así, pero nosotros los creyentes nos salvamos de manera especial, así dice. Bueno, y esa parte de donde dice, ¿verdad?, que fuera de la iglesia no hay salvación, hay que estudiarla bien, hay que rumiarla bien. Pues también todas esas personas que no conocieron, pues pasan su proceso de purgatorio, ¿no? Obviamente. A lo mejor hay que también, claro. Que dice que por salvación especial. Eso puede dicho en un concilio, ¿verdad? Bueno, está en el Catecismo de la Iglesia Católica y me parece que habla en un concilio, eso, o sea, quedó establecido así. Sí, y tiene sus razones. ¿Por qué? Porque si Dios viene y establece la iglesia, aquí es para la salvación.
No es para que el hombre diga, no, yo no quiero entrar. No, sí, hay razón por eso. Sí. A eso viene Jesús, a salvarnos, y para eso deja una iglesia con sus sacramentos, para que nos salvemos a través de ella. Si alguien dice yo no la quiero, bueno, se está negando. Por eso dice, vayan y prediquen a todo el que se niegue a creer será condenado. Eso hubiera sido también una manera como de rechazar la gracia conscientemente. Sí. Es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Rechazar la gracia de la gracia de Dios. Así es. Ahora, la otra cosa, entonces van a ir al infierno. Eso no nos corresponde a nosotros, porque ese es ya un juicio de condenación. No, o sea que nosotros puede ser que se vayan al infierno. Yo no puedo decir, ese se fue al infierno porque era protestante. No me corresponde a mí decir porque ese es el juicio de Dios. Sí. Y bueno. A eso se refiere cuando dice, no juzgues si no seas juzgado, ¿verdad? Así es. No podemos condenar nosotros. No podemos condenar nosotros a nadie. A nadie. Y tienen que prepararse porque a veces, una vez oí yo una persona, no lo vi, sino que yo oí comentarios, ¿no? Y una persona estaba en el templo, llevaron un difunto a misa, y según esto, pues no, la vida de él no fue muy buena. Entonces dijo una señora, ¿para qué no traen si está en el infierno ya? Ya. Sí, pues no nos corresponde a nosotros decir nada de eso, ni el que se suicidó, ni el que nada de eso. En sus últimos segundos ya. Sí. Bueno, ok. Vamos a continuar. Bueno, ya vimos la diferencia entonces entre la creación del hombre y la creación de los ángeles, ¿verdad? Cómo se crearon los ángeles. Tengo citas bíblicas aquí, pero ahorita ya con lo que vimos, pues yo creo que ya quedó bien eso, ¿no? Esta clasecita la tengo yo aquí. Como ustedes ya saben muchas cosas, las citas bíblicas se las voy a pasar en el tema por el WhatsApp. Ahí va a estar en el tema, ¿sí? Para cuando ustedes les toque hablar, pues agarren todas las citas bíblicas y se vayan despacito, porque aquí no alcanzamos mucho a ver. Está en Corintios de la anterior acá. Es Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2. Del 13 al 15. Del 13 al 16. Ahí está. Del 13 al 16. Su garganta es un sepulcro abierto. No. ¿Romanos? Romanos, sí. 2 del 13 al 16. Ah, 2. Del 13 al 16. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Ajá. Cuando los paganos, que no tienen ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Ajá. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Ahí está, es esa. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Sí. Es lo que dice mi evangelio. Bien, ahí está. Lo que puse Dios a través de Jesús. Sí, así no es. Lo que nosotros no. Digamos. Así es la cosa. Entonces, uno no puede saber qué tan sinceras son las personas. Uno lo que le toca es hablar de Dios y punto. Y aquí una cita parecida también es la de Timoteo. Casi dice lo mismo. Ah, sí, a ver qué dice. Sí, dice: el fin de este mandato es la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Si algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería, pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Entonces habla sobre la conciencia también. La conciencia. Pues cuántas veces ¿Cuál viendo y hablamos mal o actuamos mal y luego nos arrepentimos, pues, ay, ¿para qué dije eso? ¿Para qué hice? O uno mismo se arrepiente. 1:5. 1:5. Primera Timoteo, capítulo 1:5. Que apunten porque es importante.
Qué bueno que tenemos la tecnología ahora, nos ayuda mucho. Muchísimo. Ok, ahora otra pregunta más. Ahí va, vamos a ver. A ver, yo creo que esta sí la van a saber. ¿Cuándo comenzó a existir el diablo o Satanás? Desde que la creación. Pues sí, eso ya se la sabían, ya sabía. Eso está fácil, ¿no? Facilísimo. Sí. Ya la sabía, pero los quise ver, a ver qué tanto. Ahora la otra pregunta es esta. ¿Qué tanto poder tiene el diablo? Sí tiene poder, pero es limitado, ¿no? Ajá, correcto, así es. Tiene más poder, claro, nos lleva muchísimo en poder a nosotros, pero de todas maneras es limitado su poder, y además nosotros lo vencemos con la palabra de Dios y con Jesús, los sacramentos, y se va. Y además, el diablo nos tiene miedo a nosotros cuando estamos en el camino recto. Así es. Y Dios nos protege de males, de todos los males que haya, ¿no? Con los sacramentos. Eso no quiere decir que no nos vaya a pasar nada, porque a veces cae uno ahí, en esa trampa, ¿no? Como yo hago mucha oración, como yo siempre estoy no me va a pasar nada, ¿no? No. De que nos va a pasar, nos va a pasar. Hay enfermedades, hay cosas, y también la persecución. Eso nos libramos nosotros de ahí. Sí, la persecución por creer en Dios. Al paso que vamos. Así es. Entonces, de eso no. Pero ahí donde dijiste que el diablo nos tiene miedo cuando estamos en el camino recto de Dios. Ajá. Pero también, sí nos pone tentaciones. Aunque estemos en el camino de Dios, sí nos tiene miedo, pero nos pone tentaciones. Eso es bueno, lo que está diciendo es muy bueno, porque de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? ¿Sí se acuerdan que el apóstol San Pablo tenía un demonio, lo castigaba? ¿A quién? Sí, ¿Al apóstol San Pablo? ¿O no se acuerdan? No, Ok. ¿Cuando era Saulo todavía? No, ya era apóstol, Okay. ya cuando le pasó eso. Ahorita lo vamos a ver aquí en... Un buen ejemplo de eso es el de Job, cuando Dios está también 2 Corintios 12:7. Como las pruebas de fe, ¿no? Que nos pone Dios. 2 Corintios 12:7. Ya, mi amor. Sí, es bueno saber eso, ¿no? El diablo siempre nos va a poner trampas para que nosotros caigamos, pero también hay que acordarse que las trampas que nos pone el diablo son escalones que puede uno subir en la fe. O sea, viene la prueba, la vencemos con Dios y ganamos como méritos en la fe. Maduramos en la fe, esa es la palabra, maduramos en la fe. Así es. Ahora hay personas... Pero también es cierto de que a veces cuando uno está en el camino de Dios o va empezando en el camino de Dios es cuando más tentaciones pone el diablo, ¿verdad? Sí, hay más tentaciones. Es como más piedra de tropiezo. Y más oportunidades de tener una fe más firme también. Las dos cosas. Así es. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 12:7? 12:7. Ajá. Dice, y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Así es. Se crea mucho, ¿no? No se crea mucho. Entonces el apóstol San Pablo tuvo muchas revelaciones, pues para que no se hinche, no se crea mucho, dice que Dios le permitió un enviado de Satanás, porque el diablo es el que manda, Satanás es el que manda a los otros. Entonces le mandaron un demonio, dice, para que no esté castigando, para que no se crea. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Aparte de que nos pone trabas y todo eso, a veces Dios permite que sucedan estas cosas. Así. Pero, ¿qué provecho va a hacer? Va a sacar un buen provecho de eso. O sea, entonces cuando hay estas cosas, a veces las personas dicen así:
No, entonces es difícil esto. Él dice, ¿cómo no? Entonces yo mejor ahí me la llevo calmada, ¿no? Sí, porque te empiezan a atacar. Porque si yo me acerco mucho a Dios y entonces el diablo me va a poner algo y Dios va a permitir, mejor no. O sea, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque yo no soy el apóstol San Pablo. Cada quien tiene su cruz. No puedo ponerme así. O también con lo que le pasó al Padre Pío. Eso te estaba pensando en eso mismo. Aquí dice, mira, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando Cristo es fuerte en mí, cuando soy fuerte. Bien. Eso es muy importante saberlo, porque a veces las personas nos salen con esas cosas, ¿eh? ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? No, y bueno, si cumple sus mandatos. Sí, así exactamente, pasa. sí. Así pasa. No lo vemos. Yo eso, no sé, se me quedó muy grabado una vez con ni siquiera lo conocí, yo creo que fue un testimonio que escuché de alguien, Ajá. de una señora que yo creo que fueron las primeras encuentros que yo escuchaba del cáncer. Y me impresionó mucho que esa señora entregaba ese sufrimiento, decía, yo lo entrego, es mi cruz, y fue su manera de predicar su fe, de decir, yo acepto esto, y Dios está valiendo de mi enfermedad para hacer crecer la fe de otros, pero aceptaba ella su enfermedad sin queja. Y eso a mí me impactó mucho, y siempre que puedo lo menciono, porque sí no es cualquier cosa que una persona, pues más si tienes hijos, familia y sabes que te vas a morir, que lo aceptes con tanta gracia, ¿no? Hasta con amor. Pues sí, así es. Es que aquí dice, mira, me gusta mucho lo que dice aquí, bueno, no sé si lo estoy entendiendo bien, dice, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Es lo que le sigue, ¿no? El que leíste. Sí, así es. Bueno, aquí hay algo bueno para explicar a las personas que nos pueden decir eso, ¿no? Que si aprende uno mucho esto, ayuda uno a las personas. Y todavía más hay otra clase de la fe. En la clase de la fe hay algo muy bueno ahí. Cuando uno visita a un enfermo, el objetivo de la visita es hablar de Dios y que se levante y que su fe se robustezca. Una persona, por ejemplo, que no tiene ya salida para la enfermedad, que ya se acabó todo, pero que todavía oye y todo, y escucha, y por ahí anda, pero que ya no tiene remedio. Entonces, uno tiene que animarlo con la fe y decirle, como dice Jesús, lo que dijo Jesús no es lo que yo digo. Jesús dice que todo es posible para el que cree. Entonces aquella persona debe pedirle a Dios que se sane, aunque las cosas, los médicos digan que no, nosotros creemos en Dios. Y si creemos en Dios, vamos a ponernos fe, hay que inyectarnos fe en Dios, para que la persona se levante. ¿Sí? Aún esa o otras personas que a veces tienen enfermedades también difíciles. ¿Sí? Que a veces que las personas le hicieron una operación. Conocí una señora que tenía 1 año, que estaba en cama, ahí, y que le hicieron una operación porque tenía que estar así cierto tiempo, ¿no? Hay que acordarse que cuando una persona está así, está desanimada. ¿Por qué? Porque dice, ¿y qué tal si esto no funciona? Y a la ya me voy a quedar así. O sea, tienen pensamientos así, y están desanimados. Y tú tienes que animarlos con la fe. Así es. Bueno, no sé por qué me pasé ahí, pero bueno, vamos a seguir otra vez acá. Bueno, ya vimos esa parte, y qué bueno que intervienen otros para que todos salgamos bien, ¿no? Un comentario nomás ahorita que dijo. Sí, no nomás, yo creo que como el ejemplo que dio una persona que a lo mejor está desahuciada, sí. Creer que hay que orar para que se levante. Sí. A lo mejor esa persona ya está destinada a morir, pero a lo mejor hasta en estado vegetal, ¿no? Pero sí escucha. Con puro hacer oración en voz alta y lectura en voz alta de la palabra para que esa persona pueda escuchar. Sí. Que a lo mejor en sus últimos momentos él cree, ¿no? Que su fe crece, su fe
o puede en esos últimos momentos aceptar a Dios y La conversión. tener ese momento de Bueno, conversión. Entonces, sí. ajá, Pero, no nomás físicamente, sino espiritualmente. sí, claro, también. claro que eso es algo bueno para la persona que no cree, ¿no? En este caso yo les hablaba a las personas creyentes, porque aunque sean creyentes, a veces no tienen la formación firme en la fe y en los textos bíblicos que los levantan. Así es. Por ejemplo, ese texto bíblico donde dice, todo es posible para el que cree. Así dice Jesús a un enfermo. Todo es posible para el que cree. Y una vez me dijo una persona, bueno, ¿y si esa persona se muere, qué vas a decir? Porque tú le dijiste que todo era posible para Dios. No, dije, no tengo que decir nada, porque esa persona ya se sanó completamente. Porque ya está descansando Pues sí, de sus enfermedades. así es la cosa, o sea que no hay problema. Pues sí. Pues así, padre, bueno, no tiene una enfermedad terminal o todo está desasociado, pero el padre Méndez tuvo una sanación muy increíble. Tiene un 80% de probabilidades de morir. La operación que tuvo, nos comentó a nosotros que fue agraciado por un milagro. Así Que es. su operación iba a durar como 10 horas y lo sacaron en menos de 2 horas. Le pusieron anestesia para 10 horas. Cuando lo sacaron al padre, ya no tenía anestesia tampoco. Así nos comentó, estábamos con la boca abierta y al día siguiente lo dieron de alta. Era increíble que le hicieron 2 procedimientos en la misma operación. Dificilísimos. O sea, el padre ya pensaba que se iba a morir, pero ahora sí con ese pronóstico su fe no desfalleció y confió en Jesús. Sí, Y así es. le consiguió ese milagro. O sea, Los médicos quedan sorprendidos. así es, quedaron sorprendidos. Y ahí vemos que todo es posible para el que Así cree. es. Nomás que no es tan fácil creer. Por ejemplo, ya vieron a Santa Mónica, ya saben todos de lo de Santa Mónica, ¿no? Oh, sí. ¿Ustedes creen que se mantuvo firme en Dios hasta años y años? Lloró mucho, sufrió mucho. Sí, o sea, se mantuvo firme en la fe, o sea, no, el Señor va a cambiar a mi hijo. No, sí, lo va a cambiar. ¿Cuánto llevas? Tiene 1 año pidiendo. ¿Cuántos? 2 años. 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos? 20. No, sigue igual. Hasta que Dios le hace el milagro. Eso no es fácil. Y yo lo digo también porque a veces yo le pido algo a Dios, así. Y ya, bueno, y ahora ya soy un poquito más perseverante, pero antes le pedía algo y después se me olvidaba. Sí, me ha pasado. Sí. O sea, le pedí, pero, no pasó, no, es que ya sabía que no iba a pasar nada. Ya sabía que no iba a pasar nada. O sea, entonces, ¿dónde está mi fe? No es así, ¿verdad? Es como dice Hebreos 11:1, ¿no? Que la fe es ser terco. Es ser terco. Es creer, aunque todo vea al revés. Y eso no está fácil. No es fácil eso. Actualmente, ya saben ustedes que actualmente tenemos 2 reinos aquí en la tierra: el reino de Satanás y el reino del diablo. ¿Ok? ¿Verdad que sí? ¿Cómo el reino de Satanás y qué? Y el reino del diablo. Está establecido aquí en la tierra el reino de Dios y el reino del diablo. Okay, sí, es que se equivocó. Sí, Sí, de Satanás y el reino del ¿Para dónde diablo. hacer? Oh, no. ¿Para dónde me voy? No, el reino de Dios y el reino del diablo están aquí, ¿no? No sé para dónde irme. Sí. Se me entrenan las palabras a veces. Bueno, entonces, Dije, por eso que no existe el eso estamos de acuerdo todos que así es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora expliquen por qué. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Actualmente hay el reino del diablo y el reino de Dios aquí en la tierra. Están establecidos los 2 reinos aquí, ¿ya? Y ya escucharon también, ya estudiamos el reino de Dios, ¿se acuerdan? Sí, pues primero debe ser la iglesia que está establecida. Ok. Entonces, está el reino de Dios aquí en la tierra, pero también está el reino de Satanás. A ver, expliquen cómo es ese reino de Satanás. El reino Son las tinieblas. Fuego. El reino del pecado, pues. Fuego, ¿no? Fue cuando Fuego, entró, cuando fue lo A de ver, Adán y ¿cómo? Eva. ¿El pecado? El pecado. Así es. Cuando lo de Adán y Eva comenzó a reinar el diablo. Cuando
cometieron la desobediencia a Dios. Ahí comenzó a reinar el diablo, así es. Comenzó a reinar el diablo. Y acuérdense una cosa, aunque en el Antiguo Testamento hablaba Dios con el hombre, sin embargo estaban muertos todos. Estaban Muertos. Porque así lo dice el apóstol San Pablo, que la religión de los judíos es una religión de muertos, un régimen de muertos. ¿Por qué? Porque estaban separados de Dios. Porque, sí, exactamente, o sea, si comes de este árbol morirás sin remedio, Romanos 5:12. En Romanos 5:12 dice que el hombre, por un solo hombre, entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a toda la humanidad, así dice. Hasta que viene Jesucristo nuestro Señor, hasta entonces se acaba el reino de la muerte, porque Jesucristo venció la muerte. Se acabó. Y entonces ya queda establecido el reino de Dios y el reino del diablo. Así es ahora. ¿Para dónde quieren ganar? ¿Dónde quieren ir? ¿Para dónde queremos ir? Ahí está la cosa, ¿no? ¿Y si se acuerdan cómo se entra uno al reino de Dios? ¿O no? El bautizo. Así es lo que dice Juan 3:5. Juan 3:5 dice así, que para poder entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Así es como entramos a formar parte del reino de Dios. De tal manera que los que no están bautizados pertenecen ¿a dónde? Al reino del diablo. Así es, en otras palabras. Porque cuando te bautizan, te dicen eso que denuncia a Satanás. Así es, pertenecen al diablo. Todos los no bautizados son propiedad del diablo. Por eso cuando cuando es un bautizo, hay un exorcismo. Hay un exorcismo. Así es la cosa. Entonces, el niño se pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Qué? Colosenses 1:13. ¿Sí? Se pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. Sí. Eso está en Colosenses 1:13. Así que por eso es que se tienen que bautizar los niños, ¿no? Que ese es otro tema, también el bautismo, ¿no? Ya lo vimos, me parece. Ya vimos ese tema. Ahora, por último, ¿qué hace el diablo actualmente? ¿Qué no hace? La pregunta. ¿Qué no hace? Sigue el combate contra Dios. Está en TikTok. Pero como Dios no le puede hacer nada, ¿con quién se viene? Con los hombres. Apocalipsis 12:17. A ver, ahí dice en Apocalipsis 12:17, ¿qué es lo que hace el diablo? A ver, ¿qué es lo que hace el diablo? Y yo creo que es la última cita bíblica porque ya nos pasamos un poquito así. Pero parece que está interesante, ¿no? Bueno. Okay. ¿Cuál cita estamos buscando? No lo oigo. Apocalipsis 12:17. Ahí está. ¿Verdad? Sí. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El diablo hace la guerra, nos hace la guerra a nosotros. A Dios no le puede hacer nada, ni a la Virgen tampoco le puede hacer nada. Porque eso se trata de ir, ahí se trata de que venía persiguiendo a la mujer, que vio a Jesús. Entonces lo viene persiguiendo, no le pudo hacer nada. Ahora se viene contra los hijos de ella, que nosotros somos los hijos de ella. Así que todo bautizado es hijo de la Virgen María. ¿Dónde dice Apocalipsis 12:17? Así que esa es una cita bíblica muy buena para cuando uno habla con las personas que no son católicas. Dicen, nosotros no somos hijos de la Virgen. Así dicen. Sí es cierto. Porque no obedecen la palabra de Dios. Esa es la cosa. Porque aquí dice los que obedecen la palabra de Dios. Yo he escuchado, por ejemplo, en estas, en Apocalipsis, dos tipos de interpretación. Sí. Pero yo creo que ahorita yo mismo me respondí porque dice contra la mujer. Sí. Pues he escuchado que se refiere a la Virgen María, la madre. Sí. Pero también que se refiere a la mujer como la iglesia. Sí, pero al fin de cuentas, pues María es madre de la iglesia, ¿no? Tiene dos interpretaciones. Sí. Tiene dos interpretaciones. Tanto dice una como la otra. Porque
¿a quién está persiguiendo? A la mujer. Y luego también a los hijos, dice, que puede aplicarse a la iglesia también. Sí. Pero por otro lado dice que va a dar a luz al hijo que va ¿cómo se llama? A gobernar el mundo con vara de hierro. También dice ahí, es Apocalipsis 12 del 1 en delante, eso dice. Y cuando se refiere a vara de hierro, ¿qué es lo que quiere decir? O sea ¿De que su justicia? ¿Con justicia? lo que quiere decir que tiene poder, pues, en otra palabra, eso, tiene poder. Con vara de hierro dice que tiene poder, no en el sentido literal, sino en el sentido de que Jesucristo viene con poder, con fuerza para vencer al diablo. Y también con su palabra nos pone a nosotros firmes también. Y no es porque nos va a pegar, ¿no? Pues no. Te portaste a la Con vara de hierro, ¿no? El Apocalipsis tiene mucho simbolismo, ¿no? Bueno, acuérdense ahora, aquí tiene un montón de citas bíblicas. Acuérdense una cosa, ¿no? Que acuérdense una cosa, que el diablo nos está haciendo la guerra a nosotros, y para eso usa a los hombres ¿qué es lo que pasa con los hermanos que no son católicos? Vienen y dividen la iglesia, la dividen. Eso es obra del diablo, no es obra de las personas, es el diablo que mueve todo eso para que haya división, porque Jesucristo no quiere que estemos divididos, que estemos unidos. Una sola iglesia, que dice en Efesios 4:1 y 5, del 1 al 5, dice una sola iglesia, un solo cuerpo, que es la misma iglesia, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Viene el diablo y dice, no, eso no es correcto, no. Que haya muchas fes, que haya muchos bautismos, ¿sí? Y nada de que una iglesia, más iglesias, ¿no? O sea que es lo contrario a lo que dice Jesús, es lo contrario. Así que bueno, por esa parte. Y sigue lo demás cosas, que son muchísimas cosas que dicen los hermanos que no son católicos, que el cuerpo y la sangre de Cristo no está ahí, que es un símbolo. Es una cosa grave que digan eso. Que Jesucristo no dejó a ningún hombre para que perdone pecado, también está una mentira grande. Así ataca el diablo a la iglesia. Así que bueno, esa es otra parte. Pero a veces las personas dicen así también, ¿no? Como yo hago mucha oración, nadie me va a engañar. Eso no dijo Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo 24:11, dice, cuidado porque va a haber falsos profetas que van a engañar a mucha gente. Y en otra parte dice, aún a los elegidos los pueden engañar. Entonces quiere decir que la oración no me protege. Sí, me protege. Pero por otro lado tengo que ponerme listo porque me pueden engañar. Si no, por eso Dios nos puso inteligencia para usarla, ¿no? Si no, ¿para qué nos puso la inteligencia? Sí, así es. Entonces no. El hecho de hacer mucha oración es un mandato de Dios que hay que hacerlo. Pero acuérdense cómo ha habido personas muy astutas que hacen mucha oración y alabanza y al último matan a la gente. Caray, ¿y por qué? Si oraban mucho. Pues porque tienen que ponerse listo porque hay falsos profetas. ¿Se acuerdan de aquellos que se fueron en el cometa ahí que se mataron? Cometa Halley. Que se suicidaron. La Guyana. Y la Guyana también. Hacían mucha oración, cantaban y todo, y al último los matan todos. ¿Cómo está eso? Dios no los protegió. No, es que no tuvieron discernimiento. La Guyana también se mataron. Guyana, el país. Pero que era una secta. En Colombia, ¿no? Por allá, ¿no? La Guyana francesa no está en Sudamérica, pero está cerquita. ¿Pero qué era? ¿Una iglesia? No, era también así lo mismo como una secta. Sí, es que se fueron, me parece que fueron allá en la América del Sur, allá hicieron... Sí, allá creo que por Colombia. Se alejaron porque el fin del mundo, no sé qué, por allá se alejaron, ¿no? Y al último, pues los mataron a todos. Al último todos ahí. Suicidados. Los mataron, los suicidaron, sí. Así que... No, los del cometa ese se suicidaron, pues, comieron algo. Tomaron una bebida. Ajá, y todos amanecieron muertos. Ellos mismos porque se iban a ir en el cometa supuestamente. Entonces es importante... Ahorita lo que dice de engañarnos por los lobos, por los falsos
profetas. Me acordé de la cita bíblica que dice: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Sí, hay que ponerse listos. Porque sí, podemos caer en ese tipo de engaños, aunque hagamos oración. Sí. No, y a veces dicen, es que yo aquí siento. Pues donde quiera se puede sentir. Siento el fuego ahí, como también en el Huayco, Texas. También También el fuego, sentían. se incendiaron todos, ¿no? Sintieron el Y fuego. con una iglesia satánica también siente. Sintió el fuego y se va, Pues en todas partes se siente. Siento de tanto los O sea, el pastor, ¿verdad? Sí. Y en Texas, ahí pasó eso en el Huayco, Texas. Ahora, Prendió toda la cosa. Ahora, eso de sentir, entonces es malo. No, es bueno, es parte del ser humano. Pero hay que discernir. No tenemos que dejar llevar por el Todo sentimiento. tenemos que discernirlo. Eso es la cosa. Todas las cosas que hacemos las tenemos que discernir. Es decir, que por eso la iglesia no se cree. Oiga, padre, se me apareció la Virgen. Ah, sí, oh, qué bien. Está bien, ¿no? En el comal, la teología, en el árbol, hombre, donde quiera. Ahora, si esa persona se le apareció y eso le lleva a estar mejor con Dios, pues parece que ahí la llevamos, ¿no? Pero decir que realmente fue, pues no se puede. Puede ser un engaño también Puede ser un engaño también, pero le sirve, ¿no? Si es algo que le está sirviendo, pues adelante, qué bueno, ¿no? Pero también ya de creer y que otras personas creen, no. Inclusive las apariciones que ha habido, no es obligación creer. Las revelaciones privadas. Sí, eso no es obligación de nosotros creer. Oye, ¿usted no cree en la aparición de la Virgen de Fátima? No, yo no creo. Usted está mal, debe creer. No, la iglesia dice que no, o sea, eso no. Lo que dijo Jesús, eso sí, así sí. Pero lo que dice una revelación privada, no. Tiene un valor, sí, pero no igual a lo que dijo Jesús. Ah, entonces no hace bien. No, sí hace bien. Pues hay que rezar el rosario y nos hace bien. Son revelaciones que ya han sido aprobadas por la iglesia. Pero no por eso quiere decir que si yo no quiero creer, esté mal, ¿no? Así es que, bueno. A veces las personas se escandalizan cuando dice uno eso. Pero eso lo dice la iglesia. No es lo mismo revelación pública que revelación privada. ¿Qué revelación pública? Lo que dijo Jesús. ¿Qué revelación privada? Lo que tiene una persona, alguna visión, cosas así, apariciones, revelaciones privadas. Que dicen que la mayoría de las veces no es cierto. ¿Verdad? Y ahora, pues si le hace bien a la persona, pues qué bien, ¿no? Si yo tengo una revelación, ¿no? Qué bien, pues mejor me la guardo yo, ¿no? Y bueno, si me hace bien, pues qué bien. Y si se la quiero decir a un padre, pues también se la digo ya. Pero los padres siempre son prudentes, no van a decir, qué bien, ok, vamos a hacer algo porque se le está apareciendo la Virgen. No hacen eso el padre. Oigan, se le está apareciendo la Virgen aquí en misa, va a decir un padre, no. A ver, vamos, ¿qué dicen? No, eso no dicen. Así que no. Bueno, pues vamos a terminar, que yo me pasé mucho horas. Pues hay que ser buenos. Terminamos con esta clase un poquito de arte, no, me faltaron unos puntos, pero ya aquí yo creo que lo más esencial ya está dado, ¿verdad? Sí. Aunque es muy extenso eso, pero yo creo que en esto más o menos tenemos algo. Nos ha llegado el conocimiento, quién es el enemigo para cuidarnos de él. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, en nuestro amparo contra la perversidad y la chanza del demonio, que Dios nos reprima en nuestras súplicas, y tu príncipe con la bendición celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja en el de Satanás, en los malos espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos has concedido estar aquí, en este escuchar tu palabra. Señor, gracias. Aumentanos la fe, queremos creer más en ti, queremos ser mejores católicos, mejores discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a lograrlo. Ayúdanos, Señor. Si alguien quiere hacer oración. Gracias, Señor, por este día que estuvimos aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por las personas que no pudieron venir ahora, Señor.
unos por enfermedad, otros por otras obligaciones, para que tú los ayudes a cumplir sus metas, Señor, y los sanes. Amén. Amén. Amén.